Jean-Pierre Vernant, Origen del pensamiento griego, capítulo 8. La nueva imagen del mundo. Si se quiere medir la amplitud de la renovación intelectual realizada por los milesios, el análisis debe fundarse esencialmente en la obra de Anaximandro. La doxografía nos da de ella una visión más completa o menos sumaria que de las teorías de Tales y de Anaximandro. Además, sobre todo, Anaximandro no introduce en su vocabulario un término de la importancia del arqué. Al preferir la redacción en prosa, consuma la ruptura con el estilo poético de las teogonías e inaugura un nuevo género literario propio de la historia perificios. Es en él, finalmente, donde se encuentra expresado con mayor rigor el nuevo esquema cosmológico que caracteriza profunda y duramente la concepción griega del universo. Ese esquema continúa siendo genético, como la fisis, como la génesis, el arqué. Conserva su valor temporal, el origen, el comienzo. Los físicos investigan de dónde y por qué camino ha llegado a ser el mundo, pero esta reconstrucción genética explica la formación de un orden que se encuentra ya proyectado a un cuadro espacial. En esto es preciso poner de relieve una cuestión importante. La deuda de los milesios para con la astronomía babilónica es indiscutible. Han tomado de ella las observaciones y los métodos que, según la leyenda, habría permitido a Tales predecir un eclipse. Le deben también instrumentos como el gnomón que Anaximandro habría llevado a Esparta. La reanudación de los contactos con Oriente resulta también, esta vez, de una importancia decisiva para el nacimiento de una ciencia griega en la que las preocupaciones de orden astronómico han desempeñado al principio un papel muy importante. Y sin embargo, por su aspecto geométrico, no ya aritmético, por su carácter profano, libre de toda religión astral, la astronomía griega se sitúa desde el primer momento en otro plano que la ciencia babilónica en la cual se inspira. Los jonios ubican en el espacio el orden del cosmos, representan la organización del universo, las posiciones, las distancias, las dimensiones y los movimientos de los astros según el esquema geométrico, al igual que dibujan sobre una carta, sobre un pinax, el plano de la tierra entera, colocando ante los ojos de todos la figura del mundo habitado, con sus países, con sus mares y sus ríos. Así también construyen modelos mecánicos del universo, como aquella esfera que Anaximandro, según algunos, habría fabricado. Haciendo ver el cosmos de este modo, hacen de él, en el pleno sentido de la palabra, una teoría del espectáculo. Esta geometrización del universo físico implica un cambio total de las perspectivas cosmológicas. Consagra el advenimiento de una forma de pensamiento, de un sistema de explicación que no tienen análogos en el mito. Para poner un ejemplo, Anaximandro localiza la Tierra inmóvil en el centro del universo. Agrega que sí, ella está en reposo en ese lugar sin necesidad de soporte alguno, es porque está a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia celeste y no tiene razón para ir hacia arriba más bien que hacia abajo, ni a un lado más que al otro. Anaximandro sitúa, pues, el cosmos en un espacio materializado, constituido por relaciones puramente geométricas. Así queda obliterada la imagen mítica de un mundo en planos, en el que lo alto y lo bajo, en su oposición absoluta, marcan niveles cósmicos que diferencian las potencias divinas y en que las direcciones del espacio tienen significaciones religiosas opuestas. Además, todas las explicaciones por las cuales el mito pretendía justificar la estabilidad de la Tierra, asiento seguro para todos los vivientes, Hesiodo, revelan inútiles e irrisorias. La Tierra no tiene ya necesidad de soporte, de raíces. No tiene tampoco por qué flotar, como en Tales, sobre un elemento líquido que habría surgido, ni por qué reposar sobre un torbellino, como Anaxímenes sobre un almohadón aéreo. Todo está dicho, todo está claro, tan pronto se expone el esquema espacial. Para comprender por qué los hombres pueden andar con toda seguridad sobre el suelo, por qué no cae la Tierra como lo hacen los objetos en la superficie, basta saber que todos los radios de un círculo son iguales.
Su estructura geométrica confiere al cosmos una organización de tiempo contrario a aquel que el mito le atribuía. Ningún elemento o porción del mundo es ya privilegiado a expensas de los demás. Ningún poder físico está situado en la posición predominante de un basileus que ejerza su dinastía sobre todas las cosas. Si la Tierra está situada en el centro del universo, perfectamente circular, pueden permanecer inmóvil en razón de su igualdad de distancia sin estar sometida a ninguna dominación. Esta fórmula de Anaximandro, que hace invertir la noción de kratos del poder de dominación sobre otros, muestra la persistencia de un vocabulario y de conceptos políticos en el pensamiento cosmológico de los jonios. Pero como lo destaca muy justamente Charles H. Kahn en un estudio reciente, Anaximandro sostiene que en este terreno una tesis que va mucho más lejos de la que expone después él su discípulo Anaxímenes. Para este último, la Tierra necesita descansar en el aire que la domina, como el alma domina el cuerpo. Para Anaximandro, por el contrario, ningún elemento singular, ninguna porción del mundo podría dominar a las demás. Es la igualdad y la simetría de los distintos poderes que constituyen el cosmos lo que caracteriza el nuevo orden de la naturaleza. La supremacía pertenece exclusivamente a una ley de equilibrio y de reciprocidad constante. A la monarquía la ha sustituido en la naturaleza lo mismo que en la ciudad, un régimen de isonomía. De ahí la negativa a atribuir al agua como tales, al aire como Anaxímenes o a cualquier otro elemento particular, la dignidad de arqué. La sustancia primera, infinita, inmortal y divina que envuelve y gobierna todas las cosas, las concibe Anaximandro como una realidad aparte, distinta a todos los elementos que forman el origen común de todos ellos, la fuente inagotable en que todos se alimentan por igual. Aristóteles nos da la razón de esto. Si uno de los elementos poseyese la infinitud que pertenece al apeirón, los demás serían destruidos por él. En efecto, los elementos se definen por su oposición recíproca. Es necesario que se encuentren siempre los unos con los otros en una relación de igualdad. O, como la dirá Aristóteles, en una parte en igualdad de poder. No hay razón para poner en duda la pertinencia del razonamiento de Aristóteles y rechazar la interpretación de que propone el pensamiento de Anaximandro. Nótese que la argumentación aristotélica implica un cambio radical en las relaciones del poder y del orden. La Basileia, la monarquía, que en el mito fundaban el orden y lo sostenían, aparecen en la perspectiva nueva de Anaximandro como destructoras del orden. El orden no es ya jerárquico, consiste en la conservación de un equilibrio entre potencias iguales, sin que ninguna de ellas deba obtener sobre las demás una dominación definitiva que acarrearía la ruina del cosmos. Si el apeirón posee el arqué y gobierna todo lo demás, es precisamente porque su reinado excluye la posibilidad para un elemento cualquiera de apoderarse de la dinastía. El primado de apeirón garantiza la persistencia de un orden igualmente fundado en la reciprocidad de las relaciones y que, superior a todos los elementos, les impone una ley común. Por lo demás, este equilibrio de poderes dista mucho de ser estático. Oculta oposiciones es el resultado de conflictos. Por riguroso turno, cada potencia sucesivamente domina, adueñándose del poder y luego retrocede para cederlo en la proporción en que antes había avanzado. En el universo, en la sucesión de las estaciones en el cuerpo del hombre, un ciclo regular hace pasar así la supremacía de uno en otro, ligando como dos términos simétricos irreversibles la dominación y la sumisión, la extensión y la retracción, la fuerza y la debilidad, el nacimiento y la muerte de todos los elementos. Esos elementos que, para Anaximandro, según el orden del tiempo, se dan mutuamente reparación, tisis y la justicia dique y por la adiquía que han cometido. Constituido por dinastías opuestas e innecesariamente en conflicto, el mundo las somete a una regla de justicia compensatoria,
a un orden que mantiene en ellas una exacta isómetes. Bajo el yugo de esta dique igual para todos, las potencias elementales se asocian, se coordinan en una fluctuación regular a fin de componer, a pesar de su multiplicidad y su diversidad, un cosmos único. Esta nueva imagen del mundo la ha expuesto Anaximandro con suficiente rigor para que se imponga como una especie de lugar común al conjunto de los filósofos presocráticos, así como el pensamiento médico. A comienzos del siglo V, Alcmeón la formulaba en términos que acusan tan claramente su origen político que no parece necesario insistir más en ello, sobre todo después de los artículos que han consagrado Blastos a este problema. En efecto, Alcmeón define la salud como la isonomía tan dinamión, como el equilibrio de los poderes, lo húmedo y lo seco, lo frío y lo caliente, lo amargo y lo dulce, etc. La enfermedad resulta, por el contrario, de la monarquía de un elemento sobre los otros, pues la dominación exclusiva de un elemento particular es destructiva. Pero la experiencia social no ha suministrado solamente el pensamiento cosmológico, el modelo de una ley y de un orden igualitario en lugar de dominación omnipotente del monarca. El régimen de la ciudad nos ha parecido solidario de una concepción nueva del espacio. Al proyectarse y encarnarse en las instituciones de la polis en lo que podríamos denominar un espacio político, nótese a este respecto de los primeros urbanistas como Hipódamos de Mileto fueron en realidad teóricos políticos. La organización del espacio urbano no fue más que un espacio de esfuerzo más general por ordenar y racionalizar el mundo humano. El nexo entre el espacio de la ciudad y sus instituciones aparece todavía muy claramente en Platón y en Aristóteles. El nuevo espacio social está centrado en el kratos, la arché, la dinastía, ya no está situado en la cúspide de la escala social, sino que está depositado en mesón, en el centro, en el medio del grupo humano. Es de ese centro lo que ahora se valoriza. La salvación de la polis reposa sobre aquellos a quienes se denomina hoy mesoi, porque hallándose a la igual distancia de los extremos constituye un punto fijo para equilibrar la ciudad. En relación con ese centro, los individuos y los grupos ocupan todos posiciones simétricas. El ágora, que realiza sobre el terreno ese ordenamiento espacial, constituye el centro de un espacio público y común. Todos cuantos penetran en él se definen por ellos mismos como iguales, como hoy soy. En virtud de su presencia en ese espacio político, entran los unos con los otros en relación a la reciprocidad perfecta. La institución de la estia koine de la mesa pública es símbolo de esa comunidad política, instalada en el pritaneo, en general en el ágora. La mesa pública es símbolo de esas relaciones con las múltiples mesas domésticas. A la igual distancia de las distintas familias que constituyen la ciudad, tienen que representarlas a todas sin identificarse con unas de ellas más que con otras. Espacio centrado, espacio común y público, igualitario y simétrico, pero también espacio laicizado, constituido para la posición, el debate, la argumentación, y que se opone al espacio religiosamente calificado de la acrópolis, así como al dominio de los ocia. De los asuntos profanos de la ciudad humana se opone el de los eira, el de los intereses sagrados que conciernen a los dioses. Que este nuevo cuadro espacial haya favorecido la orientación geométrica que caracteriza la astronomía griega, que haya una profunda analogía de estructura entre el espacio institucional en el cual se expresa el cosmos humano y el espacio físico en el cual los milesios proyectan el cosmos natural, es lo que sugiere el cotejo de algunos textos. Según la doxografía, si para Anaximandro la Tierra puede permanecer inmóvil y fija, es la razón de su situación central, peri, mesón, mese. De la homoiotes, la similitud y el equilibrio, la isorropia. Encontrándose de este modo en el centro, no está, agrega Anaximandro, dominada kratoumeme por nada. El nexo
tan paradójico para nosotros que establece Anaximandro entre la falta de dominación, la centralidad, la similitud, autoriza la comparación con un texto político de Heródoto, en el que volvemos a encontrar el mismo vocabulario y la misma solidaridad conceptual. Heródoto refiere que a la muerte del tirano Polícrates, Meandro, designado por el difunto para tomarla después de él, el esceptron, convoca a asamblea a todos los ciudadanos y les comunica su decisión de abolir la tiranía, y les dice en síntesis lo siguiente: Polícrates no tenía mi aprobación cuando reinaba como déspota sobre hombres que eran semejantes a él. Por mi parte, dispongo la arqué, es mesón, en el centro y proclamo para vosotros la isonomía. El cotejo parecerá tanto más significativo cuanto que, entre los milesios mismos, la concepción de un espacio físico simétricamente organizado alrededor de un centro reproduce ciertas representaciones de orden social. Según Agatemeros, Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, fue el primero que dibujó la tierra habitada sobre un pinax, como había de hacerlo después de él en forma más precisa. Hecateo de Mileto, el autor agrega: los antiguos imaginaban redonda la tierra, habitada con Grecia en el centro y Delfos en el centro de Grecia. Sabido es que esta concepción había de provocar la ironía de Heródoto. Me sonrío, escribe, cuando veo los mapas de la tierra que muchos dibujaron en el pasado y que nadie ha explicado sensatamente. Dibujan el océano fluyendo en derredor de la tierra y a esta redonda como trazada a compás y hacen a Asia igual a Europa. En otro pasaje, Heródoto nos revela el trasfondo institucional y político de esta geometrización, a sus ojos demasiado forzada del espacio físico. Después del desastre que han sufrido, todos los jonios se hallan reunidos en asamblea en el Panjonio. Vía de Priene, uno de los sabios, aconseja construir ante todo una flota común para llegar a Cerdeña y fundar allí una ciudad única andógina. Tales de Mileto habla a continuación. Propone que se tenga una asamblea única en Boulterión y se fije su sede en Teos, porque esta isla está en el centro de la Jonia, Mesón y Onés. Las otras ciudades seguirán siendo habitadas, pero se encontrarán en adelante en la situación de demos, periféricos integrados en una única polis. Por lo demás, tenemos una prueba de las interferencias que pudieron producirse entre los valores políticos, geométricos y físicos del centro concebido, como el punto fijo alrededor del cual se ordena la sociedad y la naturaleza, un espacio igualitario constituido por relaciones simétricas y irreversibles. Hestia, símbolo en el ágora del nuevo orden humano, podrá representar en Filolago el fuego cósmico central y en otros filósofos la tierra que está inmóvil en medio del universo físico. Platón se muestra plenamente consciente, todavía en el siglo IV, de esta correspondencia entre la estructura del cosmos natural y la organización del cosmos social. El filósofo que hizo inscribir en el umbral de la academia: nadie entra aquí si no sabe geometría, da testimonio de los vínculos de uno mismo origen y de una orientación común han establecido y conservado durante mucho tiempo entre los griegos, entre el pensamiento geométrico y pensamiento político, fustigando en el Gorgias, en la persona de Calicles y por boca de Sócrates a todos aquellos que rehúsan estudiar la geometría. Platón asocia estrechamente el conocimiento de la isótesis, de la igualdad geométrica, fundamento del cosmos físico, a las virtudes políticas sobre las cuales reposa el nuevo orden de la ciudad. La dikaosine y la soprocine, según aseguran los doctos Calicles, el cielo y la tierra, los dioses y los hombres están vinculados entre sí en una comunidad, koinonia, hecha de amistad, filia, de ordenamiento, cosmiotes, de moderación, sophorosine, de justicia, dikaoites, de pero tú
no haces caso de ello y aunque sabes todo, olvidas que la igualdad geométrica, geometría isotes, es omnipotente entre los dioses y entre los hombres, pero eso desdeñas la geometría. Conclusión. Advenimiento de la polis, nacimiento de la filosofía. Entre ambos órdenes de fenómenos, los vínculos son demasiado estrechos como para que el pensamiento racional no aparezca en sus orígenes solidario con las estructuras sociales y mentales propias de la ciudad griega. Así localizada de nuevo en la historia, la filosofía se despoja del carácter de revelación absoluta que a veces se le ha prestado, saludando en la joven ciencia de los jonios en la razón intemporal que vino a encarnarse en el tiempo. La escuela de Mileto no vio nacer la razón, ella construyó una razón, una primera forma de racionalidad. Aquella razón griega no fue la razón experimental de la ciencia que en nuestros días, orientada hacia la explotación del medio físico y cuyos métodos, cuyas herramientas intelectuales y cuyos cuadros mentales han sido elaboradas en el curso de los últimos siglos en el esfuerzo laboriosamente perseguido a fin de conocer y dominar la naturaleza. Cuando Aristóteles define al hombre como un animal político, subraya lo que separa la razón griega de la razón de nuestros días. Si el Homo sapiens es a sus ojos un Homo politicus, es porque la razón misma en su esencia es política. De hecho, es en el plano político donde la razón en Grecia se ha expresado, constituido y formado primeramente. La experiencia social ha podido llegar a ser entre los griegos el objeto de una reflexión positiva porque se prestaba en la ciudad a un debate público de argumentos. La declinación del mito data del día en que los primeros sabios pusieron en discusión el orden humano, trataron de definirlo en sí mismo, de traducirlo a fórmulas accesibles a la inteligencia y de aplicarle a las normas del número y de la medida. Así nació y se definió un pensamiento propiamente político, exterior a la religión, con su vocabulario, sus conceptos, sus principios y sus visiones teóricas. Este pensamiento marcó profundamente la mentalidad del hombre antiguo, caracteriza una civilización que no ha dejado, mientras vivió, de considerar la vida pública como el coronamiento de la actividad humana. Para el griego, el hombre no se separa del ciudadano. La firónesis, la reflexión, es el privilegio de los hombres libres, que ejercen correlativamente su razón y sus derechos cívicos. De este modo, al suministrar a los ciudadanos el cuadro dentro del cual concebían sus relaciones recíprocas, el pensamiento político orientó y determinó simultáneamente los progresos de su espíritu en otros dominios. Cuando nace Mileto, la filosofía está enraizada en aquel pensamiento político cuyas preocupaciones fundamentales traduce y del cual adopta todavía una parte del vocabulario. Es verdad que relativamente pronto se afirma con mayor independencia. Desde Parménides ha encontrado su camino propio, explora un nuevo dominio, plantea problemas que solo a ella pertenecen. Los filósofos no se preocupan ya, como lo hacían los milesios, qué es el orden, cómo se ha formado, cómo se mantiene, sino cuál es la naturaleza del ser y la del saber, cuáles son sus relaciones. Los griegos agregan así una nueva dimensión a la historia, el pensamiento humano. Para resolver las dificultades teóricas, las aporias que el progreso mismo de sus avances iba suscitando, la filosofía tuvo que formarse poco a poco un lenguaje, elaborar sus conceptos, edificar una lógica y construir su propia racionalidad. Pero en esta tarea no fue mucho lo que se aproximó a la realidad física. Fue poco lo que tomó de la observación de los fenómenos naturales, nos hizo experiencia. La noción misma de experimentación le fue siempre extraña. Edificó una matemática sin tratar de utilizarla en la exploración de la naturaleza. Entre la matemática y la física, entre el cálculo y la experiencia, faltó aquella conexión que nos pareció unir a los comienzos la geometría y la política. Para el pensamiento griego, si el mundo social debe estar sometido al número y a medida, la naturaleza representa más bien el dominio del aproximadamente, al cual no se aplican el cálculo exacto ni el razonamiento riguroso. La razón griega
no se ha formado tanto en el comercio humano con las cosas cuanto en las relaciones de los hombres entre sí. Se ha desarrollado menos a través de las técnicas que operan sobre el mundo que por aquellas que actúan sobre los demás, y cuyo argumento común es el lenguaje, el arte del político, del orador, del profesor. La razón griega es la que en forma positiva, reflexiva y metódica permite actuar sobre los hombres, no transformar la naturaleza dentro de sus límites como en sus innovaciones, es hija de la ciudad.